Chévere. Ay, chévere, Mashigu Yupaychani. A ver, yo comienzo siempre con las mujeres, así que escuché Mashibis. Aquí estoy fallando. Ahora sí. Mashigu, kikinga ima shuti takangi. Ñuqaqa Alex shutimikani. Alipata. Maymanta takangi. Ñuqaqa wasa llaqtamanta mikani. Kunanga maypita kawsahunki. Shinapash kunan Madison Kitipimi kawsani. Wisconsin marka pimi kawsani. Ya. Imata rurashpa llamkanki Mashi Alex. Creo que ñuqaqa tikrachik mikani. Ya, alipacha, sumak pacha Mashigu. Alipacha. Imatashi Mashigu. Muchas gracias. Entonces, brevemente, en castellano, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives y en qué trabajas, Mashigu? Me llamo Alex González. Yo vivo en Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Y soy de una ciudad pequeña que se llama Wausau y está también en el estado de Wisconsin. Y vivo aquí en Madison con mi esposo Luis. ¿Y en qué trabajo? Yo hago como traducciones y hago interpretación en las clínicas o en diferentes eventos, donde sea realmente que me necesitan, porque realmente hay mucho hispanohablante aquí en Madison, donde vivimos ahorita. Qué chévere, entonces tú estás relacionada igual con la cuestión de los idiomas y eres traductora, qué chévere. La traductología es algo complejo de estudiar, ¿no, Mashi? Ari. Pero Shinapash me interesa mucho y no sé por qué me ha interesado tanto, pero no sé, es como abrir otro mundo, aprender otro idioma, y ahora como que tengo la conexión de castellano con mi esposo y de ahí ya estamos en esta etapa de buscar algo más juntos, y eso es el idioma quichua. Yupaychani Mashigu. Sí. Llamkajuni mamita. Kispichi wangichi. Ustedes ya están acostumbrados. Yupaychani Mashigu. Muchas gracias por la paciencia. Y bueno, sí, lo de la traductología te decía que es como una ciencia toda suya de entender, porque a mí cuando me piden traducciones, Mashigukuna, yo voy en crisis. Yo voy en crisis. Cualquier tipo de traducción que me pidan, no. Por eso disculparán si no les traduzco las canciones o las frases amorosas que ustedes quieren que les dé traduciendo. Yo voy en crisis cuando se trata de traducciones. Y Mashigu, ¿por qué? ¿Cuál es, bueno, tu vínculo con el quichua es directamente tu familia, ¿no? La familia de tu esposo y su familia. Sí. ¿Y cómo sientes que va este quichua? ¿En qué les va a ayudar como familia a ustedes? Bueno, es interesante porque
De hecho, antes de conocerle a Luis, yo sí estudié en Perú y también estuve expuesta al idioma, pero quechua. En Mashiwiki. Y bueno, eso ahí estaba expuesta a quechua y estaba haciendo como investigaciones, porque todavía estuve en la universidad, estuve estudiando y quería hacer unas investigaciones académicas acerca de la comunidad indígena allá y la memoria de lo que había pasado en Perú en los años, como los años 80 hasta hasta 2000, esa etapa. Bueno, ahí es cuando conocí el idioma, pero no me interesaba tanto. Ahora lo que nos da como esa motivación a Luis y yo es que la mamá de Luis ya habla quichua y ella creció con ese idioma. Pero fue difícil para Luis o para ella enseñarle a Luis y sus otros dos hijos viviendo aquí en los Estados Unidos. Ya es un gran logro que todos sus hijos hablan español e inglés perfectamente. Eso es, no, y no pasa todavía. Muchas veces se pierde el español y eso también es triste. Pero Luis nunca llegó a aprender quichua así como para hablar así fácilmente. Entonces, con mi interés en el idioma y esa conexión familiar, es cuando decidimos pasar más tiempo porque es, ¿cómo quiero decir? Es un gran esfuerzo y hay que dedicarle tiempo y creo que porque Luis y yo estamos pensando en también empezar una familia, nos encantaría compartir 3 idiomas con nuestros hijos. Y creo que realmente eso es como el fuego bajo todo que nos anda animando y motivándonos. Y también para compartir más con mi suegra y la familia entera, realmente, porque el quichua está en en toda la cultura de los zaragoros. Está ahí. Pues sí, en el idioma está la cultura, así que ese detalle que dices es algo que me identifico y es bonito de que haya ese objetivo, ¿no? Criar los niños muy bien en el castellano, muy bien en el inglés, pero el quichua también es parte de tu familia, de tu núcleo familiar, y entonces hacer este esfuerzo, porque sí es un esfuerzo, ¿verdad, Moshi y Alex? Sí, es un esfuerzo, pero también digo que es un privilegio, porque justo es interesante que ya estamos hablando de esto, que tenemos esta entrevista, porque justo estaba pensando, wow, que yo solo empecé a aprender español a los 13 años y nunca tuve la oportunidad de aprender otro idioma antes de eso. Y ahora pienso en las nuevas generaciones y que tienen como tanta conexión global, que hay tanta mezcla de culturas que los niños van a empezar de tan chiquitos aprendiendo idiomas y van a tener como una oportunidad tan chévere para expandir como su mundo, básicamente. Y van a ser como aún más capaces que nosotros pudiéramos imaginar. Chévere, sí, sí, eso de los niños, hay que aprovechar esta etapa, como
hasta los 12 años es como la etapa en la que el cerebro de los niños está muy receptivo en, en, en todo y también en las lenguas. Entonces son súper receptivos hasta los 12 años y después como que ya el cerebrito comienza a endurecerse. Eso era lo que una profesora me explicó a mí también. Qué chévere, Mashigu. Yo creo, el quichua necesita hablantes y es lo que estoy repitiendo en cada reunión que hemos estado haciendo. El quichua necesita que ahorita ya estemos hablando en quichua porque es una lengua que está en riesgo. Somos 8 millones de hablantes, sin embargo, las últimas 3 generaciones no se ha transmitido el quichua. Ya se perdió la transmisión en Instagram. Sin embargo, es preocupante el hecho de que 3 generaciones ya crezcan sin quichua, entonces 3 generaciones y eso ya se va de largo. Entonces, es importante esto de la transmisión familiar de la lengua. Entonces, vamos a lo nuestro, Mashigu. Mamita, Kanjamari. ¿Qué te pareció la primera clase de quichua? Para mí era algo como familiar porque yo enseñaba en la universidad un curso de español como español 101. Es como el básico, solo empezando, y estudiantes en la universidad. Y también nos enseñaban a nosotros como los TAs que decimos aquí, que es mejor usar más del idioma que puedas. Y eso creo que a veces es como que da miedo, pero que ya estaba acostumbrada a eso, eso es lo que me imaginaba. Entonces sí, me pareció como familiar lo que yo esperaba, que íbamos a empezar sin saber casi nada. Y nos gustó, creo que como que empezando con tantos ánimos y con tanta energía. Sí, empezamos bien, disfrutamos bastante, fue chévere. Qué chévere, Bashiru. Me alegro. Sí, bueno, ahorita ya vamos como 7, 8 meses, ¿no? Kanjamali. Ay, mamita, pues, Kanjamali. Es que sin internet voy a cagarla para ver. Ya, pero volumen de Pishiach. Pishiach. Eso es cierto, como 8 o 9 meses y como también coincide con COVID, con coronavirus, porque eso también era como un impulso para hacer como nos tocó quedar en casa tanto porque no hacemos algo más. Sí, y lo chévere es que decidieron hacerlo en familia, ¿no? Eso a mí me pareció muy, muy, muy tierno, súper chévere. Sí, eso, y no es como todos están dispuestos a hacer algo así. Como ya dijimos, es súper difícil aprender un idioma y que me siento muy afortunada, muy agradecida que mi suegro, por ejemplo, que él asiste a las clases y él realmente intenta involucrar el quichua ahora básicamente en todo lo que hace sus posts en Facebook y todo sobre la finca y está muy involucrado en eso por su carrera y todo. Entonces es súper chévere y mi cuñada está ahí. Antes tuvimos a una tía, otra prima, sí. Ha sido
súper chévere y reconozco que no todos están dispuestos a hacer algo así. Claro, es difícil aprender algo nuevo y depende de la determinación de cada quien. Y la última pregunta, Mashigu, ¿cuántos idiomas hablas? Yo hablo 3 idiomas. Me gustaría decir que hablo quichua, al menos que sea un poquito. Y hablo español, castellano y en English. I Chévere, speak English sí. is my first language. Sí, o sea, tú vienes acá o aprovechas, tú le ves a alguien que tiene cara de quichua y aprovechas a saludarle en quichua. Lo que ya sabemos, ya tú eres una quichua hablante y ya lo eres. Que hay que perfeccionar es otra cosa. Eso sí. Arimashi. Yupay Mashi, Alex. Paichani. Espero que podamos seguir. Les cuento que Mashi Alex es súper receptiva. Súper receptiva. Y eso también guía a los demás. Es una guía a los demás. Y pues así vamos avanzando. Aprender un idioma también es un trabajo de equipo, ¿no? Si uno no puede, el otro puede. Si uno no... Y aquí pues están en familia y eso es chévere. Yupay Chani Mashi, Alex, ¿quieres decir algo para despedirte, para dar, invitar a la gente que se anime, algo así? Bueno, primeramente Yupay Chani Mashi Sisa, especialmente sin ti no tendríamos esta oportunidad. No es fácil encontrar una maestra de quichua. Y lo que quiero decir es que ya es hora de elevar como las comunidades indígenas, y una manera de hacerlo es respetar y dar tiempo a aprender el idioma. Algo que es muy interesante para mí es que cuando estoy hablando con personas y digo que hablo o que estoy aprendiendo quichua, muchas personas ni saben que es diferente que el español. A veces piensan que no entienden de dónde viene o dónde existe en la historia, básicamente, y piensan que es parte del español o a lo mejor de portugués o algo así. Entonces, como tú dices, Mashi Sisa, es importante hablarlo, hacer los posts en Facebook, elevar el mensaje, todos lo mucho que podemos, porque esa es la idea, que el quichua entre en todos los aspectos de nuestras vidas. Yupay Chani Mashiguna. Yupay Chani Mashi, Alex, kaypi kashkamanda, kikinpa suman rimayta kaypi karashkamanda, ñukawan kaypi ñukanchiwan kikinpa kawsashkata villachishkamanda. Yupay Chani Mashigulla. Chinaka Mashi Luiswan kallaripashunchik. Ay, pero ya, bueno. Ashaguta kikinwa rimapashunchik Mashi Luis, kikin riksiripay. Imashutita kanki, imaymandata kanki, imaypita kawsanki. Tukuyta villachipay Mashi Yupay Chani. Ari Mashi, Yupay Chani Mashi Sisa, Yupay Chani Mashi Kuna, Ali Chishi, Ñukaka Luis Shutimikani, Ñukaka Saraguro Runa Mikani, Shinapash, Estados Unidos, Mamayakta Manta Mikani. Ñukaka Hatun Yachay Wasi Pimi Yamkani. Ari.
Yupaychani mashigoya arishina ashtawan kichwa shimita yachakushpa katishunchi mashigu. Y mashigu, bueno, ahora en castellano, cuéntanos un poquito tu historia, ¿no? ¿Cómo así vives por allá? ¿Vives solo? Cuéntanos un poquito, mashigu. Bueno, sí, primeramente muchísimas gracias otra vez a todos y muy buenas tardes. Bueno, de mi lado, yo nací aquí en los Estados, tuve yo esa ventaja, por decir, cuando mi papá en los años 90 vino para acá a hacer una maestría en la Universidad de Minnesota Twin Cities. Yo nací en el estado de Minnesota, aquí en los Estados, y bueno, después de eso, prácticamente que toda mi vida ha sido aquí en los Estados. He crecido aquí, me fui a la escuela aquí, hice la universidad también aquí y actualmente estoy viviendo aquí. Como estaba anteriormente hablando Alex es mi esposa, con quien vivo y estoy viviendo ahorita ya, bueno, casados ya por 2 años, ya casi, hijo. Pero sí, prácticamente ha sido esa experiencia viviendo en una sociedad americana, o mejor dicho, estadounidense, rural, para ser un poco más específico, tiene su propia cultura en sí, es más inglés hablante. Entonces, haber crecido en ese ambiente, mis papás inculcaron que yo hablara español, mejor dicho, al 100% en casa. Y bueno, pues en las escuelas que me iba inglés, ¿no? Con mis compañeros y profesores. Entonces, por ese impulso que mis papás me fomentaron, pues tengo ahora la ventaja de poder saber los 2 lenguajes y poderlos dominarlos bien. Sin embargo, en el caso de Quichua, pues bueno, mi mamá creció hablando Quichua en Saraguro. Y lastimosamente mi papá, igual forma sí, pero no tanto, diría yo, con mi mami. Y bueno, al mudar para acá, pues como estaba diciendo Alex y de mi experiencia también, pues es un poco difícil, especialmente aquí, tratar de dominar 3 lenguajes a la misma vez cuando es niño. Entonces, para mí, por esa razón, no empecé a hablar quichua hasta ahora, prácticamente, hasta como dijo Mashisis hace casi 8 meses atrás que estamos en clases, cuando ya al 100% dediqué a lo que es a tratar de aprender quichua. Entonces, eso es un poco de mi historia acerca de lo que es mi experiencia en la clase, un poco de mi vida acerca de ello también. Sí, eso como... Bueno, de cierta manera, digamos que sí es un error, ¿no? Cuando la gente va a otro país, pues llega un bilingüismo, pero no transmite ese bilingüismo a los niños. Le están negando una puerta, una ventaja, le están quitando a los niños. Entonces, es súper chévere cuando la gente, bueno, digamos, por amor cultural, de cierta manera, hemos criado con el pensamiento del que el castellano es parte de nuestra cultura, pues ya sabemos que no, pero como mantener ese bilingüismo es una fortuna, es una suerte, y qué bueno que sí, que haya sido eso, que haya sido eso. Sí, y sí, viendo un poquito en ese tema, sí, definitivamente, claro, el español, claro que no es, por decir, nada de lo que fomenta nuestra cultura, bueno, aunque se podía decir que ya poco a poco se trata de imaginar ahí. Pero sí, obviamente lo que es la quichua inculca bastante lo que es nuestra cultura como quichua, sea saraguros o sea otavalos, y lastimosamente el lenguaje en sí no logré dominar de una edad joven, o sea, de una edad niño. Sin embargo, estoy muy agradecido que mis papis, aún así viviendo lejos de Saraguro,
primeramente me enseñaron quién soy, ¿no? O sea, que soy runa, que soy quichua, que a la misma vez inculcaron tener mi pelo largo. Hay muchos jóvenes que al crecer aquí, o no solo aquí en los estados, sino en el exterior, también no tienen el pelo largo y para mí personalmente, para mi familia, era algo muy importante culturalmente que me enseñaron a apreciar. Y así también pude tener mi propia identidad y pude enseñar también a mis compañeros, ¿no? Que no han conocido ni escucharon la palabra quichua o saber dónde queda Ecuador, sepa que yo soy de Ecuador y especialmente que soy runa, saraguro y que orgullosamente llevo mi pelo largo, mi poncho, especialmente a esta edad, ¿no? Que es más firme. Entonces, sí, no, definitivamente estoy de acuerdo de ese lado. Sí, eso es importante. Es importante, bueno, porque hemos estado hablando en estos días de que, bueno, las culturas originarias, la mayoría de las culturas originarias es importante de que sigan existiendo para que haya un equilibrio, ¿no? Con todo lo que está pasando, bueno, hay muchos temas ambientales, ecológicos, que a veces no parecieran que no tienen importancia, pero sí en realidad tienen muchísima importancia y está directamente conectado con los pueblos originarios y con sus lenguas. Entonces, es importante y también porque tenemos derecho a seguir existiendo. Tenemos todos los pueblos, todas las lenguas somos dignas y tenemos dignidad para seguir viviendo. Entonces, en este caso, Almachiales ya nos estaba comentando que están formando una familia y en un futuro quisieran tener también niños, ¿no? Y por eso también están preparándose. Claro, sí, como dijo Alex, creo que es muy importante, y bueno, no creo, es importante en relación para nuestros hijos que sepan, bueno, primeramente el inglés, porque nosotros vemos que es más probable que tengamos nuestros hijos aquí en los estados por nuestras cuestiones laborales, pero también que sepan español porque es un lenguaje también importante, que sepan comunicarse, ¿no? Y lo más importante es que sepan quichua, en este caso para que puedan primeramente tener esa parte de identidad que ellos van a tener, ¿no? Y que pueda ese lenguaje también continuar a generación por generación. Porque lastimosamente, como sabemos, el quichua está en ese momento de crisis, de que todavía necesita revitalizarse, de existir dominante. Y como dijo Alex, es importante, ¿no? Cuando somos estudiantes o en sí, aquellos que sepan quichua, publiquemos en esta gran cosa que tenemos, que es el internet, nuestro propio lenguaje, y puedan pasar noticias, juegos, qué sé yo, el chisme inclusive en quichua, porque es importante que se haga regular y que se normalice el lenguaje. Ahorita, de mi punto de vista, se ve a veces que el quichua es como novedad. Tú sepas quichua, qué chévere, qué lindo, ¿cómo es eso? Tal. Debe llegar el quichua a ser como el inglés o el español, ¿no? O sea que, tú sabes quichua, tú sabes español, qué chévere. O que los propios o los trabajos después al futuro requieran que sepas quichua, como es actualmente el español, por lo menos aquí en los estados. Entonces, sí, efectivamente para nuestros hijos que tengan esa ventaja de identidad y que sepan hablar quichua, para que de ahí esas próximas generaciones dentro de, bueno, en este caso de mi familia, y ojalá también, ¿no? Que puedan compartir ese lenguaje con todos, también sepan hablar quichua. Ay, qué chévere, sí, Machilis, como la perspectiva, ¿no? De a veces pareciera que no es importante que hablemos quichua porque tantas cosas, ¿no? Porque ya castellano, todo castellano, ¿no? Sin embargo, esto del quichua es una lucha y es una lucha así compleja, es compleja, ¿no? Y cada quien estamos poniendo nuestro granito de arena y eso es muy, 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 muy importante. En este caso,
ustedes están preparándose y van a aprender quichua y el niño o la niña va a ser trilingüe, ¿no? En ese caso, yo creo que más adelante podríamos reunirnos entre madres y padres que hemos tenido la experiencia de criar a nuestros niños en la actualidad en quichua para compartirnos esa experiencia, porque es toda una experiencia de analizar cómo la sociedad, cómo el entorno sociolingüístico influye tanto en el desarrollo de la niña, del niño. Y hay un montón de cosas que decir, entonces también para prepararnos a las personas que desean tener en un futuro hijos e hijas. Y Mashigu, ¿y cómo te va? A ver, vamos por esta pregunta primero. ¿Qué tal te pareció la primera clase de quichua? Bueno, un poco acerca de nuestra experiencia con quichua, y tal vez Alex no lo toma aquí. Antes vivíamos en Quito, en 2018-19, y por un semestre tratamos o intentamos, lastimosamente por nuestro trabajo no se dio el tiempo adecuado, pero tratamos de aprender quichua por un programa en la Universidad Central, en ese entonces dirigido por nuestro gran amigo, Amaru Chimba. Entonces, esa enseñanza que él trató de hacer fue muy bueno, fue excelente y aprendí un buen tanto ahí, pero a plazo del tiempo pues ya se perdió. Entonces, al momento de entrar otra vez aquí en Quichua contigo, Mashi, pues fue como que tenía algo atrás de mi mente que esas palabras ahí estaban tratando de salir, y sí, parecía súper, digamos, ya chévere, voy a aprender quichua ahorita, sí, ya por fin. Y la enseñanza que él me inculcó, pues ya se progresó dado la forma que enseñabas y de lo que me gustaba, que prácticamente tu énfasis era que no era de traducir, sino que más era como que entrar y no a lo bruto tampoco, pero entrar y aprender, ¿no? El lenguaje en sí, sin digamos, con ese punto de que vas a traducirlo. Entonces, eso me gustó bastante, porque personalmente para mí la última vez que traté de aprender un lenguaje fue en mi primer año de la universidad, y eso fue 2013. Entonces, ahí fue francés y la verdad, qué feo. Pero de regresar otra vez a intentar un lenguaje, y más en este caso, creo que fue un deseo más grande. O sea, ya la primera clase que empecé contigo, dije, ok, primeramente para mí es aprender quichua, y esta clase me inculca bastante, me da esos ánimos para aprenderlo, porque es mi lenguaje y yo lo necesito saber, y es importante para mí saberlo. Y entonces, eso me motivaba bastante, y la primera clase que dio, la forma que enseñó, pues eso me dijo, bueno, aquí sí voy a aprender. Y bueno, gracias a las enseñanzas que ha hecho en esos pasados meses, creo que puedo hablar alguito. Shina. Ari Mashigu, Asha Katishunja. Asha, pero rurashpe, Shinapa, rurashpe, Katinapanchi. Sí, como que les boté a la piscina sin saber nadar, ¿no? Sí, pero eso, o sea, literalmente creo que lastimosamente, como saben, estamos lejos, ¿no? O sea, no estamos presenciales, no estamos en un ambiente 100% quichua hablante, de la cual obviamente lo hace difícil que no estemos repitiéndole al 100% cada día. Sin embargo, la forma que enseña y la dedicación que le tomamos a las clases, tratamos de estar en ese ambiente, ¿no? Y hacer lo más que podamos durante esas horas. Igual con sus recomendaciones, que escuchemos música, que veamos videos en quichua, pues eso también ayuda. Y fue súper chévere, me acuerdo, 4 meses ya en el programa, me llamaron mis abuelitos, y ellos son 100% quichua hablantes, y ellos les gustan saludar en quichua, o sea, al inicio. Y yo antes no sabía
qué decir o qué responder, qué dirán, pero ya me estaban diciendo ya, o sea, buenos días, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está Alex? En Quichua, y pues yo ya sabía exactamente qué estaban diciendo. Ya, pues ya después empezaron ya un poco más avanzado, y ya, ahí sí ya no puede, dice ya chanicho más, y ya se empezaron a reír. Pero, o sea, fue chévere, o sea, dije, qué bien, estoy aprendiendo y sé que estoy aprendiendo porque ya mis abuelitos, sé qué están diciendo ellos y eso me agradó bastante. Porque personalmente para mí esa conexión nunca lo tuve. Mi mami, cuando yo sabía irme de regreso a Ecuador a visitar a mi familia allá, pues mi mami siempre hablaba, y siempre habla, mejor dicho, con mis abuelitos así en quichua. No es nada en español y bueno, pues yo al lado pues no sabiendo qué dirán, pero ahora espero que igual con la continuación de estudiar quichua, pues podré también estar así mismo. Sí, cuando Mashi Alex me contó eso, me sentí tan contenta por ti, Mashi Luis, porque es bonito, ¿no? Sí, es bonito, es como un sentimiento sumamente, o sea, inexplicable. No sé si le estoy romantizando tanto el sentimiento, pero en sí es súper chévere. Y es como que esa conexión que tú has perdido, la has vuelto, la has vuelto a conectar y se siente bien al saber que tú puedes entender en este caso a tus abuelitos, a esta edad, y dado que, claro, no son de mayor de edad, gracias a Dios todavía, pero están, o sea, a esa edad, ¿no? Que ya pronto va a haber nuevas generaciones y va a ser muy difícil poder conectar con ellos, y aprender de sus experiencias. Espero poder llegar a un nivel bien, o sea, bien en quichua para poder hablar con ellos al 100% y no solo, digamos, saber o poder hablar, comunicar con ellos en quichua, para aprender acerca de ellos, de las historias, de las experiencias que ellos han tenido anteriormente, que en español a cierto punto se puede explicar, pero no se traduce literalmente y pues muchas de las experiencias son al 100% a base del lenguaje quichua y lastimosamente todavía no se ha podido recopilar eso. Entonces, para mí personalmente eso es una meta grande mía. Qué chévere, Mashigo, me alegro mucho. Sí, ese hablar en quichua con los familiares, en tu caso tan lindo, con tus abuelitos, para ellos representa una familiaridad mucho más sentida que en castellano. Claro. Es mucho más sentida. Entonces es como llegar, en verdad, llegar al corazón de algo que no se había llegado. Entonces, qué chévere, me alegro mucho por ti. Y lo que decíamos, las dificultades de estar allá lejos y no tener un ambiente quichua es lo que siempre les digo, ¿no? Entonces, por eso les molesta, así que deberes, que dipiteos, que no sé qué. Sí, porque si estuviesen acá, pues fueran a comprar en quichua o a la cooperativa, pero no están, ¿no? Entonces hay que buscar las maneras. Ya están aprendiendo y entonces estamos haciendo el trabajo, solamente hay que ponernos, no sé, con más tiempito, pero está muy bien, Mashigu, y yo me alegro mucho. ¿Y cómo es en la familia cuando te encuentras con tu mamá, tu papá y tus hermanos? ¿Qué tal? ¿Intentan hablar en quichua? ¿Cómo es? Sí, intentamos. Lastimosamente no diría que hacemos, o sea, conversaciones al 100%. Ya sabemos, pero que estamos en intento, entonces sí le molesta a mi ñaña en este caso, que está en nuestro curso. Pero sí, tratamos de hablar en quichua lo más que podamos, que obviamente es un paso adelante, ¿no? De lo que antes era, pues, sin conocimiento en este caso, y mami solitaria pues ahí
solo la única que sabía quichua. Entonces es bonito que hay esa estimulación del lenguaje. Mi ñaño también como a veces hace sus apariencias en las cámaras, él también está animado también a aprenderlo, y él quiere aprenderlo, y entonces creo que ya cuando tenga su edad pueda también juntarnos aquí con nosotros, pero eso es algo chévere también, ¿no? Que en este caso mis ñaños son 12 años menor que yo, entonces es casi una generación un poco antes, por decir, pero es chévere que ellos estén con esa animación, animados para aprender un lenguaje que ellos saben que es importante, ahora saben que es importante que saber, y es bonito que ellos quieren aprenderlo, y dado que tienen esa edad, ¿no? En este caso de 14 y 12, pues ya pueden aprenderlo a una edad un poco más joven y comprenderlo un poco más rápido que a nuestra edad, por decir, por Alex y yo. Sin embargo, lucho llegar a un nivel bien fluido, bien casi nativo hablante. Y quisiera agregar también que la mamá de Luis es un gran apoyo para todos, que ella siempre está ahí, y si no, Luis y yo vivimos lejos como unas horas de ellos, pero a veces me manda mensajes en quichua, y ella es capaz de llevar una conversación y como me anima a hablarlo así, de esa forma. Y imagínense como el poder de su presencia en la casa con mi suegro, con mis cuñados, y para ellos, sí, ella es un gran apoyo para todos, pero especialmente para ellos. Solo quería decir eso. Sí, y un poco más agregando ello, pues antes, cuando, empezando nuestras clases, Alex vio la necesidad de poder poner en nuestros cuartos, si es que haríamos un tour aquí de nuestro lugar, van a ver que hay etiquetas puesto de, puedo sacar eso, unas etiquetas de lo que son nuestras cosas aquí, las paredes, el espacio, todo en quichua, colores, vegetales, todo. Y eso también, mis papis también te tomaron esa idea también, y en la casa donde viven, pues también tienen así. Y eso hace, no aprender, no rapidito, pero le estimula un poco más rápido lo que era antes, ¿no? Para poder saber, este cuarto es para mí es el Yankana Ukupini, Yankana Uku, perdón, sería y entonces algo así, por ejemplo, si es que no, en este caso Alex ayudaría en poner estas etiquetas aquí, pues, tal vez no sería tan rápido que me venga en mente, pues ya, Yankana Uku, Yankana Samana Uku, etcétera. Entonces, sí, eso es algo que, digamos, antes no teníamos, aún así, como, digamos, tratando a las ciegas aprender, a lo que es ahora, digamos, estar en un curso así y tener que tratar de estimular ese lenguaje al 100%. Ari, Mashigo, sí. Bueno, las mujeres siempre somos más creativas. No, mentira, yo no soy tan creativa. Ya, Mashigo, Alipachamican, estamos muy, muy contentos. Ya se había callado, pero otra vez está mi guau. Ari, Mashikuna. Sí, yo creo que he terminado las preguntas. Te cuento que se paró la transmisión en Instagram porque mi hija aquí cogió el celular. Entonces no puedo ver las preguntas. Aquí dice Mashi Eduardo Guamaquispe. Alichishi, es increíble la velocidad como aprenden los niños tan solo con escuchar. Ajá. Porque hay que aprovechar esa inteligencia de los niños para enseñarles, en nuestro caso específico, quichua, y pues en otros casos que tengan otras lenguas cercanas, esas otras lenguas. Mashi Daniel, tal vez me podrías ayudar si por si acaso en Facebook hay preguntas. Mashi Daniel Chay Pichucangue. Mana.
Rishka, ya. Las personitas que han entrado acá a la reunión en Google Meet, tal vez desean hacerle alguna pregunta a Mashi Luis o a Mashi Alex. Hola, Alituta. Mashigo. No quería hacerles como esta pregunta de ¿cuándo iniciaron el estudio del, el estudio del Quichua? ¿Qué tiempo? No sé si ya lo dijeron, porque yo recién acabo de llegar, o sea. Ari, Mashi, sí, llevamos como 8 o 9 meses en el curso, sí. Ari. Los mashis, con los mashis desde el primer grupo al que llegó al A2. Con ellos estoy experimentando el A2. Entonces ahí vamos. Estuvimos un ratito en crisis, ¿no? Mashis, no entiendo nada. Pero es que es así. Pero igual quería agradecer lo que comparte también el Mashi Luis con el tema del sentirse como con esas ganas del volver a la raíz, de que es nuestro idioma y del poder comunicarnos con nuestros abuelos y abuelas de diferente forma, porque la comunicación es diferente. Yo tengo una abuela que es analfabeta y igual lo que no sabe es leer en español, pero sabe hablar en español, pero cuando se enoja o cuando quería expresarse era siempre en quichua. Y a mí me retaban y todo en quichua y era como ¡ah! Y es diferente. Y eso sí, yo me doy cuenta que podría entender, yo entiendo cuando conversan, pero como yo me fui de muy pequeña, en su caso, Mashi, es más difícil porque nació en el extranjero, no tiene esa vivencia que yo pude haber tenido, entonces digo, les veo si en 8 meses pueden, y yo que más o menos ya entiendo ya en otras palabras, o se me hace más fluido repetir canciones, por lo menos, me da mucho ánimo. Chani Mashigo. Ya. Disculpen, aquí yo tengo a mi guagua que tengo que estar viendo siempre lo que hace. Sí. Bueno, justamente este espacio es para identificarnos, contar nuestras historias, porque a veces no hay los espacios en los que podemos contar de nuestro acercamiento al quichua, por qué, cómo, por qué no hablas quichua, por qué tus papás no te enseñaron y todo eso, ¿no? Entonces, en la próxima reunión vamos a tener como la primera generación que nace sin quichua, que es el papá de Mashi Luis. Entonces, vamos a intentar entender también esa perspectiva, ¿no? Como por qué su papá y su mamá decidieron no enseñarles quichua, a pesar de saber ser bilingües. Y son importantes, hay que ¿no? Hasta que Internet exista, y ahí cuando otro guagua tenga una crisis existencial, ¿y qué soy? Soy runa, no soy indígena, ¿por qué no hablo quichua? ¿O por qué ahora me exigen que hable quichua en la escuela? ¿Por qué me están exigiendo? Ya no, entonces también escuchar los testimonios de hace 10 años, ¿no? Entonces es importante de que nos sentemos aquí entre nosotros a compartir nuestras experiencias. Tal vez alguien más tiene otra pregunta para Mashi Alex, Mashi Luis, aquí entre las personas presentes. Estimada, muy buenas tardes. Mi nombre es Fanny. Bueno, pues, Mashikuna y Manayata Kankichi. Bueno, mi estimada, mi nombre, como les decía, mi nombre es Fanny y me siento
más que todo Augusta, el ver que hay un espacio por fin, ¿no? Por fin, al espacio, por así decirlo, al mundo de nuestra raza, de nuestra esencia indígena. Pues lamentablemente yo crecí con ese estigma de mucho rechazo, bullying en sí, porque, bueno, éramos los primeros indígenas en pisar, por así decirlo, suelo mestizo. Entonces, fue en la provincia de Cotopaxi, justamente le hablo en Tanicuchí, no había, por así decirlo, indígenas. Nosotros fuimos los primeros en ingresar a esa parroquia y pues yo sentí en carne propia lo que era el rechazo. Y todos así, siempre nos veían como una cosa rara, por así decirlo. Inclusive mis padres fueron rechazados, pero sin embargo, le daban ahí, pues. Mi padre eh, fue guardia de una institución X y pues ahí también hubo cierto rechazo, decían, habla cristiano, le decía, habla cristiano porque yo no te entiendo. Entonces, esas cosas, todo al ver eso, al sentir eso, en cierta parte hizo que hubiera en mí ese rechazo de mi cultura, por así decirlo. Entonces, muchas veces yo me avergonzaba el hablar el quichua, más sin embargo, nuestros padres hablaban, por así decirlo, ocultamente, ¿no? Entre nosotros, entre Ñucanchipura, como le decían, ¿no es cierto? Y pues algo he aprendido, y hoy en día, como le digo, que hubiese sido como hoy en día, que es aceptado nuestra lengua quichua, chuta, fuera muy diferente, hasta yo hubiese hablado perfectamente, yo más o menos me defiendo, o sea, le entiendo lo que hablan, pero el problema mío es que no lo puedo expresar así de fluido, entonces, y oh sorpresa, hoy me encuentro trabajando en una institución bilingüe donde me exigen, ¿no? El idioma quichua fluido. Entonces, es el problema, hay veces que yo me cohíbo en hablar fluidamente y pues estoy agradecida, Mashi, que haya este espacio, ¿no? Para compartir todas estas vivencias, como dice usted, el antes y el ahora, que veo que mucha generación hoy en día, por así decirlo, mi hijo mismo no sabe, no sabe lo que es el idioma, lamentablemente, como ya estamos en esta sociedad, por así decirlo, en el mundo tecnológico, casi nuestro idioma se está perdiendo, porque siempre en las escuelas bilingües decimos, a ver, si tú aprendes el quichua, lamentablemente no hay instituciones que lo apoyen. Llegando a la universidad, no te dicen, a ver, eh, saca un título de, o sea, bilingüe, por así decirlo, ¿no? Saca un título bilingüe o que en sí tú sirvas como referente para enseñar en el idioma quichua. Entonces hay ese problema, ese estancamiento, por así decirlo. Entonces muchas veces llegan solamente hasta el bachillerato y no hay esas instituciones, esas universidades que apoyen en sí a la lengua quichua y pues estoy agradecida. Eso es mi intervención. Muchas gracias, compañeritos, y esperemos tener más espacios y yo, como les digo, estoy muy interesada en aprender, en intercambiar nuestra lengua quichua. Gracias. Pashi, yupaychani mashigu, shinaka, kikin ashaguta rimanata ushashpa kakaypi ñukanchiwan kichwa simipi rimanalla kapanki kikin ashtawan yachakuchun kunanga kikinpa kawsashkata tukuylla mashikunaman villachinkapa riqsichinkapa munapanki ari castilla simipi rimanalla kapanchik nachu shina shukkunapash yachachun shinapash ñukawan bachaka quichua shimipi rimashun maski panda ñukapish wakinpi panda pani rimanalla kanchik rimapashunchik kilkaripashunchilla maski panda kilkashpapash
Quicho shimipi. Ñukanchi rimak pura nachu kikin ashaguta rimanata shangi. Ñukapilla ashaguta yachani. Naka china yanaparishpa katipashunchi. Yupay chani mashigu. Sí, son esas experiencias, ¿no? Que les cuento no sé, anécdota, algo que otra comunidad lingüística me contó cuando estuve en el País Vasco. Allá está ya en la época en la que los niños son monolingües en euskera hasta los 5 años. Hasta los 5 años saben solo euskera. Y para ellos es un orgullo que hasta los 5 años sepan solo euskera. Porque como viven en un país donde existe el castellano lo van a aprender sí o sí. A mi hija nadie le habló en castellano, pero ella aprendió castellano. Entonces, castellano en un ambiente, claro, castellano lo van a aprender sí o sí. Entonces, ahí yo pude ver como esas generaciones donde hubo cambios, ¿no? La generación de mis papás no me enseñaron porque discriminaba a la gente y así, y yo no pude aprender, pero ya gente mayor de la tercera edad. Después viene la generación de, sí, a mí me enseñaron en la escuela porque me obligaron a aprender, porque en la escuela estudiamos en euskera. Y la siguiente generación de niños, los niños que están ahí correteando, que hablaban solo en euskera. Entonces me pareció, y son miles de historias, ¿no?, que contar. Igual conocí una profesora que aprendió euskera de adulta, pero ella se metió tanto en la lucha de su lengua, de la revitalización de su lengua, que ella escribió uno de los primeros libros en euskera a mano para sus estudiantes, y así, ¿no? Y después ya fue profesora de euskera, etcétera. Y entonces, y yo me preguntaba en internet dónde puedo encontrar estas historias, porque conocí mucha gente, pero deben haber más historias. Y entonces digo, bueno, está bueno aquí como conversar entre nosotros y que quede, ¿no?, en un lugar. Quede para las futuras generaciones. Si no hay más preguntas, Mashigukuna, yo creo que podemos ir cerrando. Igual, muchas gracias por estar aquí a todos y todas, porque yo estoy aprendiendo esto de la tecnología y estoy viendo allá que cuadra, no cuadra. Entonces, mi hija, hay que mandarle donde la amiguita a jugar en estas tardes. Porque así no vale, ya no pudimos hacer la transmisión en Facebook, en Instagram, que se cortó. Y ahorita estoy intentando ver lo de Facebook, a ver si es que hay preguntas, pero no sé cómo se hace. No sé. Bueno, sigamos. Yupaychani, Mashisisa. Muchas gracias. Yupaychani shungumanda pacha, yupaychapani mashigu kunashinaka chaypi sakiripashunchi. Si quieren despedirse, este es el momento, Mashigukuna. Sí, bueno. Mashi Luisco. Sí, bueno, como otra vez enfatizando la importancia del tema acerca de aprender quichua, especialmente aquellos jóvenes que todavía no saben el lenguaje quichua. Espero que puedan ver las oportunidades disponibles para poder aprender quichua, que es un lenguaje muy importante, y para poder nosotros como jóvenes quichuas mantener esa raíz importante, ¿no?, de lo que es nuestra lengua. Ahorita, dado el COVID, que lastimosamente no estoy muy al tanto cómo son las cosas en Ecuador, pero ahorita con la tecnología hay formas, o sea, multiformas de poder aprender quichua, sea por Mashisisa, sea por otros chachis que estén enseñando.
pues bueno, espero que puedan encontrar esa forma de poder aprender quichua y para poder, como estaba diciendo anteriormente, seguir enseñando esas lenguas a las futuras generaciones. Muchísimas gracias, Mashi Sisa, otra vez por tenernos aquí a nosotros y espero que tengan todos ustedes un buen resto de la semana. Sí, gracias a la Mashi Sisa por invitarnos y Yupaychani a los demás Mashikuna que están aquí. Me sorprende ver la cantidad de gente que está aquí y eso también me da ánimos que ya, como dijo la Mashi Fanny, que tenemos una comunidad y un espacio para compartir. Yupaychani Mashiguna. Yupaychani Mashigukuna, así es. Vamos perfeccionando esos asuntos técnicos y esperemos que sigan, por lo menos una vez a la semana contando nuevas historias. Si ustedes quieren contar su historia, pues digan, aunque no sean mis estudiantes, pues digamos, ahorita ya somos parte de esta comunidad y para seguir escuchando. Entonces, eso es todo, Mashigukuna. Muchas gracias por todo. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Mañana es el curso de Quichua. Mañana comenzamos el curso de Quichua, Mashigukuna. No se olviden. Y también el grupo de Telegram, que hay gentecita ahí activa mandando mensajes de voz. ¿Se acuerdan, Mashi, Luis y Alex, que intentamos hacer eso? Pero nunca me respondieron. Y entonces aquí en el grupo y acá en el grupo de Telegram también el hecho de que otras personas estén interactuando también le anima a uno a seguir ahí, entonces les invito a todos y todas a seguir en el grupo de Telegram y muchas gracias a las personas que están aquí presentes. Kayakama. Kayakama Mashikuna. Uf, ya se fue la transmisión. Yupaychani. Bueno, Mashigukuna, igual si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla, pueden decir sus opiniones, cualquier cosa, porque ahorita ya paró la transmisión en Facebook, no sé si en YouTube, Mashi Daniel ya paró la transmisión, pero sí, ya. hacer el curso, por favor, me interesa. Sí, para buenas noches, ¿sí, Mashi, ahorita? Sí, ya, yo también estaba pendiente de la transmisión de Facebook para poderle ayudar. Disculpe que le interrumpa. Sí, ya paró la transmisión en Facebook. Muchas gracias, si me ayudan, les agradezco mucho porque, bueno, hasta tomarle el tino con esto. Sí, no, estaba también ayudándole porque parece ser que Yachachik Daniel como que se le ha ido la señal, entonces estaba ayudándole a ver si también habían preguntas para poder ser su transmisora de las preguntas. Ay, Yupaychani, Mashigo. A ver, me parece muy interesante este espacio, que podamos conocer un poco más sobre las culturas y sobre el modismo y las cosas que tienen la cultura y la lengua quichua. La verdad que a mí más me impulsó a aprender un poco más es porque como a mí me gusta viajar y en cada aeropuerto, en cada lugar, me encontraba con personas de quichua hablantes y llegó una vez que yo estaba en el hospital y un señor hablaba solo quichua y no podía expresar su dolor, no podía. Y a mí me daba desesperación porque yo solamente le entendía a chacha y que le dolía. Y entonces esto me motivó a seguir, a buscar. Y yo decía, pero ¿cómo se lo salva el señor? Me daba un poco de tristeza porque era un señor de la tercera edad y solo hablaba, y esto fue acá en
en mi provincia donde yo vivo, en Manabí, Puerto Viejo. Y ya, pues entonces esto me motivó. Fue una parte más de motivación y como siempre digo, a veces voy donde venden las frutas y yo le decía, enséñame, enséñame. Y ellos me decían, no, ¿para qué quieres aprender? Si ni mis hijos quieren aprender y tú me obligas. Pero enséñame solamente a saludar, porque yo sé que ya diciéndole buenos días, Ali Puncha o Ali Tuta, Ali Chisi, es una puerta que se me abre. Pero, o Yupachani, ya. Pero no me quieren enseñar. No, algún momento de haber la oportunidad y hasta que llegué a hacer mi investigación de tesis, la lengua quichua como eje transversal en el empoderamiento en la cultura nacional. Y bueno, escogí la lengua quichua para hacer esta investigación y me tocó también andar viajando por lo que es el Ecuador. Entonces ahí también fui aprendiendo un poco de esto. Sí, es muy interesante. Es una necesidad, ¿no, Mashi? Sí, bastante. Y me gusta porque a veces estoy aquí en casa y estoy escuchando música. Yo me organizo porque como también hablo francés y hablo italiano, inglés también, entonces yo me organizo a las 5 de la mañana mientras estoy levantándome, medio despertándome, escucho una radio que a veces saben pasar noticias en quichua, ¿ya? Así, entonces como para que se vaya afinando el oído. y trato de ver porque hay una página en YouTube que han querido traducir lo que es lo del Chavo, lo de Cantinflas en quichua y me da mucha risa. Bueno, y ahí después de las 5, ya mientras estoy preparándome el desayuno, pues pongo algo que sea en inglés de la BBC o lo que sea. Y así, a las 12 del día ya escucho algo en francés y en las tardes tengo mis clases de italiano. Y sí, es muy interesante lo que es la música y las noticias ayudan bastante. Algo ha de resetar el cerebro. Claro, estás diciendo un montón de cosas muy importantes que siempre les repito yo a mis estudiantes. Entonces, como ya hablas algunos idiomas, esas cosas como que se vuelven, ya sabes que tienes que hacer esas cosas, ¿no? Sí, claro, como hablas algunos idiomas, aunque yo parlo italiano, lo estoy dimenticando un po', ma lo parlo, lo capisco, lo scrivo, posso leggere, ma... Bene. È molto importante parlare italiano, la lingua italiana è molto bella. Sì, l'ho imparato da piccola, ma è bella, sí. Y sí, entonces ya, tú también, como hablas muchos idiomas, nos vas a ayudar ya con los datos machis también a decirles, yo para aprender ese idioma, yo así. Tú que dices, si solo le digo a Lipuncha, se me abre una puerta, dices, sí, es exactamente eso, Mashigo. Qué chévere, chévere. Sí, es hermoso, o sea, esta lengua es hermosa. Y ya estaba viendo, porque a veces hay libros que están en la web, pero pasa que su acento es diferente o algo así. Entonces, como que cuando uno estaba aprendiendo el inglés, ¿no? Te decían, no, es inglés de Canadá, es es británico, no, ese es de Norteamérica, entonces algo así. Pero es muy bonito aprender esta lengua, ¿no? Y me pongo a veces así como a tratar de leer, pero cuando trato de leer, a veces escucho como que usted la K la hace como G. Entonces, ahí yo no sé cuándo voy a decir con G o cuándo voy a decir con K. Para eso le ayuda mucho el Quichua Karaoke. No sé si ahí tengo mi canal de YouTube de Quichua Karaoke. Entonces, mientras usted va captando lo que dice, intentando, digamos, repetir lo que dice, usted ve las letras
Entonces ahí ya se va guiando, Mashigo. Qué chévere. Sí, sí. Sí, lo que usted dice de la que la K a veces suena como G, a veces suena como J. Bogotá, Ajá, eso también depende del dialecto. sí, En el sí, sur eso es sí. menos. Sí. Pero son sencillitos. Yupaychani, disculpe que la haya Yupaychani, interrumpido. no, que va, no, justamente decíamos que este espacio es para escuchar nuestras historias. Aquí la Mashifani Cayo dice, ¿cómo puedo hacer para ingresar al curso, por favor? Ya, hay el grupo de Telegram que voy a ir poniendo por aquí. Mashifani Cayo, ¿usted está en el grupo de Telegram? Mana, Mashi. Mana, ya, Shinaka Kunan Rato, Linchita y Alichipa Shamashigo, Kaiman y Aikucho. Ya, acá pichat pichuragrini Mashigo, Chaita Pascapay. Ya. Ya, ese es el enlace para entrar al grupo de Telegram y ahí estamos posteando las cosas que se necesita para asistir aquí desde el Meet, ¿no? Entonces tienen que llenar el formulario que ya le estamos poniendo. Y voy a estar enviando un par de materiales también, Mashigu. Bueno, entonces estén atentos al Telegram. Yupaychani Mashikuna. Mashi, disculpe, Yupaychani, aquí Kayakama. tenemos que interactuar en Telegram. Es primera vez que escucho este aplicativo. Ah, sí, es una aplicación que se puede bajar facilito de internet y ahí estamos compartiendo información, estamos repasando los saludos, ¿verdad? Entonces pongo algunos videitos, algún material para guiarnos y todos los días nos estamos saludando. Y poco a poco vamos a ir haciendo cosas, otras cositas también. Eso es todo, Mashigukuna. Nos vamos a quedar aquí con el Mashi Marco para cuadrar estas cosas de la tecnología. Yupay Chandi, Kayakama. Kayakama, Mashi, Kayakama, Mashikuna. Mashi Marco, ¿estás ahí? Mashi Daniel, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? Mashi Daniel.
Rikungi wilkigu kaya ama molesta wangicho. Ñuka cholera grini celulasta rikuchun ñana kushachu.
Ari Mashigu, Kaipi Mika. Un desastre. A ver, necesito